Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. ¿Querés tener un podcast? ¿Querés saber cómo hacerlo? Tiene un costo prácticamente de 0 pesos y vas a obtener un resultado extraordinario para tu marca personal. Hoy te cuento todos los detalles. Bienvenidos amigos y amigas a mi canal de YouTube, aquí tu amigo coach Daniel Colombo. Y una de las cosas de la marca personal para potenciarla, para poder expresar literalmente tu voz en el mundo, es tener un podcast. Por eso hoy te quiero invitar a un repaso rápido sobre algunas cosas sobre este mundo apasionante. Probablemente escuchás podcasts que son audios que las personas reproducen en plataformas muy populares como por ejemplo Spotify, donde alguien habla sobre un tema en particular o hace entrevistas, y hay tantos podcasts que te llenan de contenido y es otra forma de conectar con tu audiencia. Te invito a meternos ya en esta guía paso a paso para que tengas tu podcast. Hoy vamos a hablar sobre todo lo que siempre quisiste saber sobre podcast y quizás no te animabas a preguntar. ¿Y por qué es esto de que no te animabas a preguntar? Bueno, primero vamos a hacer un poco de contexto. Fíjense que aquí tenemos un ejemplar del diario The Guardian, es un diario de Gran Bretaña, donde hace muchos años ya se hablaba de la revolución del audio y precisamente hablaba de las radios online, que fueron como el antecedente de lo que hoy conocemos como podcast. Esto fue en el año 2004. Quiere decir que los podcasts no son algo nuevo, son algo que viene ya desde esa época donde el audio, la comunicación mediante la voz, donde las personas eligen un menú, sea totalmente personalizado y puedan elegir qué escuchar en cada momento de acuerdo a si están trabajando en la casa o están en camino al trabajo o están haciendo ejercicio o de pronto siguen a un autor o a alguien en particular que les llama atención. Yo de paso te agradezco mucho que mi podcast Liderazgo y Motivación en Spotify es muy escuchado. ¿Cómo podés empezar tu propio podcast? Te quiero contar varios formatos y vas a ver que es muy sencillo grabar este podcast porque en esencia es un archivo de audio. Verás que hoy a propósito me puse este micrófono, que es un micrófono de celular, lo enchufás a tus notas de voz y ahí podés grabar con una buena calidad de celular. Por supuesto que podés hacer cosas mucho más sofisticadas que te voy a poder contar en un momento. Hay varios formatos para poder encarar este tema del podcast. En primer lugar, a mucha gente le gusta hacer entrevistas donde invitas a alguien que tenga que ver o no con tu actividad, pero sobre todo para que se nutran mutuamente a la hora de difundir ese podcast y que por supuesto en las redes sociales se mencionen mutuamente y puedan enriquecer contenidos y experiencias de otras personas, además de lo que vos tenés para decir. También tenemos el segmento de reportaje. Podrías hacer entrevistas uno a uno sobre un tema en particular, podrías tener una o más personas, pero en general el reportaje es más como una entrevista personalizada sobre un tema en particular. También hay podcasts de documentales, así como vemos documentales en la televisión, podcasts que tienen incluso musicalizado con efectos de sonido, música original, un relato de todo un audio que reconstruye determinados episodios históricos o de una época. También se han puesto muy de moda los podcasts de ficción, lo que sería en mi vieja época la radionovela, cuando se escuchaba la novela en las viejas radios a pila que probablemente tus padres o tus abuelos también escuchaban. Bueno, en el podcast moderno las historias de ficción están cobrando cada vez más protagonismo y por supuesto son historias guionadas por actores, con efectos que tienen capítulos, así como tienen capítulos las series que vemos en cualquier plataforma de streaming en Netflix y demás. También existe lo que se llama docuficción, cuando se toma un episodio de la realidad y a su vez se le da un aspecto de ficción para que la gente pueda prestarle atención. Generalmente son con hechos muy resonantes de la realidad o hechos policíacos o acontecimientos de ovnis o de temas que llamen mucho la atención. Se agrega una parte de ficción además del relato documental. También hay
podcasts que son puramente narrativos. Hay un narrador que va introduciendo con datos algunos hechos o explicaciones de algunos temas. Pueden ser sobre, por ejemplo, grandes conspiraciones de la humanidad, qué representa la obra de un autor o autora, o incluso muchos profesores que dan clases de audio para ayudar a sus alumnos a preparar sus materias. También tenemos podcasts de opinión, columnas en primera persona, donde argumentamos una posición sobre un tema en particular. Se utiliza mucho para los temas de actualidad en muchos de nuestros países. Y también contenidos especiales de divulgación, por ejemplo, de ciencia, de tecnología, de juegos, de cocina, de cualquier tema que a vos te interese, podrías especializarte en eso y tener un espacio de expresión para potenciarlo a través de tu podcast para que más gente lo escuche y se conecte con vos. Y respecto a los formatos, hay varios para explorar. Por ejemplo, una mesa redonda donde hay varias personas que se juntan para hablar, el newsreader, que es muy utilizado en muchos diarios. Newsreader significa básicamente que son varios periodistas o un locutor que te cuenta las noticias del día, lo que sería el noticiero que escuchamos en las radios de AM o de FM o radios de internet. Aquí sería a través del podcast. Las radios, los medios de comunicación, los canales de televisión en podcast tienen este sistema de newsreader, que son como boletines de noticias. También contenidos reciclados, contenidos que, por ejemplo, ya se emitieron en una emisora de radio o en una conferencia o un audio de un video de YouTube y se trabaja y se adapta para el podcast. Y después lo que llamamos, y este concepto es muy interesante para que le prestes atención, cross-media y transmedia, que el podcast interactúe con todo tipo de comunicación que vos hagas. Por ejemplo, en mi podcast podés escuchar segmentos en mis redes sociales, lo publico también en las redes, aparece en mi newsletter, aparece publicado en mis redes sociales, lo aparezco mencionando en cada video del canal de YouTube, algunos que grabo como podcast subo después como video al canal de YouTube. Fíjense que todo esto es como cruzar los medios y hacer este transmedia, que un medio se complementa con el otro para que a su vez tenga más difusión y tenga más potencia. ¿Cómo podés armar tu podcast? Vamos hacia eso. Etapa número 1, la preproducción. Algunas decisiones iniciales que te pongo acá como sugerencia para empezar. La primera, ¿para qué voy a hacer un podcast? La segunda, ¿a quién le voy a hablar inicialmente? ¿Quién es ese público? ¿Con quiénes lo voy a realizar? ¿Voy a estar solo? ¿Voy a estar acompañado? ¿Cuál es mi expectativa de público? ¿Coyuntura o contenidos evergreen? Evergreen significa contenidos que duran a lo largo del tiempo. Entonces, hacete estas 5 preguntas como un primer paso para empezar a preproducir tu podcast. Etapa número 2, definición de temas. ¿Hay otros podcasts similares? Si ya existen, ¿eso modifica mis decisiones iniciales? ¿Cuál es mi diferencial al hacer podcast? Aquí te recomiendo, por ejemplo, que el ser una persona referente en tu sector o tener tu marca personal desarrollada es una herramienta fundamental para que tengas más escuchas, porque el proceso de crecimiento del podcast es lento por naturaleza, no es tan inmediato como puede ser en las redes sociales, salvo que seas una figura que arrastre a muchas personas y que obviamente generes un gran impacto. También tener un sumario de temas. Un sumario es una lista de temas que te gustaría abordar y 2 o 3 tips o tópicos que te gustaría abordar en esos encuentros. También un sumario de posibles entrevistados, idealmente a quién te gustaría tener como entrevistados y cómo priorizar los temas. ¿Cuál es más importante? ¿En qué orden lo voy a poner? Si lo pongo antes o lo pongo después. De hecho, cuando estoy grabando este video, quiero agradecer a WeTalker. WeTalker es la plataforma productora de mis podcasts desde hace unos 7 años, cuando estoy grabando esto a fines de agosto de 2022. Y quiero agradecer a Natalia Carcavalo, a todo su equipo de WeTalker, por este material que te estoy compartiendo, en parte inspirado en WeTalker, y también todo lo que me han enseñado a lo largo de todos estos años. Cuándo poner un podcast primero, cuál va primero, cuál va después, qué título tiene que tener, que son cosas muy importantes para llamar la atención. Etapa número 3, la organización del contenido. Y esto es fundamental. Primero, tener un guión completo,
de lo que vas a grabar. La idea, por más que improvises, siempre tener un guión, practicar, hacer la intro de los audios siempre que haya una presentación, como hago en estos videos aquí en el canal de YouTube. Los bullets, que serían como los temas a destacar que vos quisieras abordar si estás improvisando. Preguntas o afirmaciones que querés responder durante el podcast. ¿Por qué? Porque ahí no vas a tener la interacción inmediata con el público. Entonces, una buena técnica es utilizar preguntas o afirmaciones que vos das o dar algunas premisas o tips o claves para que las personas se nutran y se inspiren a través de tu contenido. Otro es que tenga un inicio y un fin, que sean potentes, no que quede como el punto suspensivo de saber ¿y qué quiso decir? ¿Terminó o no terminó de explicar su tema? Eso es muy importante a la hora de grabar un podcast. También, cuando tengamos entrevistados, preparar el perfil del entrevistado, que no necesariamente es un currículum convencional. Generalmente utilizamos como un breve perfil para presentarlo. Es poco profesional, desde mi punto de vista, decirle quiero que el invitado se presente solo, y eso significaría quizá como que no estudiaste lo suficiente sobre el entrevistado. A mí me gusta estudiar sobre la persona, investigar, no hacerlo tan improvisadamente, por más que después la charla sea coloquial. También te quiero contar cuál es la estructura que mejor resultado me da. En mi caso, por ejemplo, tengo podcast de entrevista y de vez en cuando podcast donde estoy solo. En mi caso desarrollo un tema, a veces son temas que ya tengo en mi blog, entonces comparto un tema en un lenguaje más coloquial que ya tengo elaborado en mi blog, y otras veces tengo una persona que me invita, que me acompaña, que he invitado y que me acompaña, eso quise decir. Entonces, cuando estoy solo, siempre hay una introducción, le hago una bajada, hago pausas, hago una lectura calmada. Siempre es bueno tener una buena musicalización de fondo. Todo esto son aspectos técnicos que podés hacerlos en forma doméstica. También podés ir a un estudio profesional para grabar. Y también son los primeros segundos o minutos que las personas te escuchan. En esos momentos precisos es cuando las personas deciden si te van a seguir escuchando o no, o si lo van a poner en alta velocidad como tenemos la oportunidad ahora. Por eso que, al igual que en los videos de YouTube, esos comienzos son muy importantes. Mucha importancia al comienzo, mucha importancia al final. Etapa 4, el alojamiento, donde voy a colgar ese archivo de audio, literalmente, que es un archivo en MP3 o en algún otro formato que lo subís a una plataforma de audio desde la cual se distribuye al resto de las plataformas. Entonces, desde el alojamiento, aquí puedes ver en pantalla algunas de las principales plataformas mundiales, que son las que distribuyen el podcast. Podés tener tu hosting propio, por ejemplo, en tu web, tu podcast se estrena en la web, igual siempre va a estar sobre una de estas grandes plataformas y a partir de ahí vas a hacer esta viralización. Te puse algunas como ejemplo, como Apple Podcast, Spotify, muy conocida, claro, Google Podcast, iVoox o iVoox. Mis podcasts también los pongo en iVoox, tengo ahí un espacio que se llama La Radio de Daniel, donde vas a encontrar muchos contenidos. Spreaker, que es como un mayorista de distribución de podcasts, entonces vos podés subir ahí y ellos mismos lo viralizan en Spotify y todas las grandes plataformas alrededor del mundo. SoundCloud también es otra plataforma de esto, o como te mencionaba, el hosting propio. ¿Cómo lo vas a distribuir y cómo vas a, de alguna manera, hacer conocer tu podcast? Porque esa es una parte muy interesante. Si no hay distribución, tu podcast no se va a escuchar. Solamente con ponerlo un día en las redes sociales no vas a obtener muchas reproducciones. Pero, por ejemplo, utiliza las redes, las comunidades virtuales que vos generes en WhatsApp, podés generar suscripciones al podcast desde el mismo podcast, o por ejemplo en Telegram, que la gente se suscriba a tu podcast y todas las semanas les vas enviando el link, al igual que otros materiales. Hacer mailings, como por ejemplo email marketing, que puede servir para colocar el podcast también. Otros, como te mencionaba, canales de WhatsApp, Telegram y todas las plataformas de comunicación que tenemos hoy, además de tus redes sociales, como por ejemplo Instagram o LinkedIn, que está más orientada al mercado profesional, donde tal vez quieras subir algún contenido especial. Aquí menciono especialmente Instagram y LinkedIn, y observa esto. Menciono Instagram porque claramente no vas a poner todo un podcast completo en Instagram, salvo que sea una entrevista que sea muy valiosa, que la puedes poner como video si querés
claramente, por eso te recomiendo siempre grabar audio y video a la vez si estás en una entrevista. Lo puedes hacer, por ejemplo, a través de Zoom. En este momento estoy grabando este video a través de Zoom. O, por ejemplo, en LinkedIn. Y ahí en LinkedIn te sugiero cortar un pedacito de video del mismo podcast y después poner el link para que la gente lo pueda escuchar completo o ver completo en tu canal de YouTube. Recordá que en el canal de YouTube siempre en la descripción del video podés poner también el link a ese episodio para que la gente tenga la versión de audio o bien el acceso directo a tu canal de podcast como el que yo tengo, y te invito nuevamente a visitar y suscribirte en Spotify, que se llama Liderazgo y Motivación. En Spotify buscas simplemente Daniel Colombo, podcast Liderazgo y Motivación, le das suscribirte y cada semana vas a estar pudiendo escuchar un nuevo episodio. También recomendaciones de otras personas que hagan podcast. Pueden recomendarte en sus redes sociales. Sería muy bueno en eso que denominamos cross media o transmedia, y aquí haríamos como una acción cruzada con otras personas que nos pueden recomendar y nosotros a su vez recomendaríamos a esas personas dentro del podcast y también en las redes sociales. Y vamos a una parte que te va a interesar mucho, que es cómo grabar un podcast, porque para eso estamos acá. Primero te expliqué la estrategia, ahora te voy a explicar cómo hacerlo y posicionarlo. Lo primero, nuestro celular. ¿Cómo lo vamos a grabar? Con un micrófono que vamos a enchufar y nos vamos a poner a hablar. Podemos tener un pie para que el micrófono esté bien apuntando a nuestra voz, aproximadamente unos 10 centímetros, simplemente por una cuestión técnica para que no haya mucho golpe cuando estamos hablando o esos que se escuchan a veces cuando estamos grabando sonido. Podés grabarlo también en la computadora, a veces con un micrófono externo o un micrófono auricular celular, como te menciono. Hay una aplicación muy buena que yo utilizo, te la recomiendo, se llama TW Recorder. Es una aplicación que utilizamos muchos profesionales, que te permite grabar audio con una alta calidad y es un archivo muy bueno, muy fácil de utilizar la aplicación. Te recomiendo que la explores. Recordá TW Recorder. También lo podés grabar claramente en un estudio de grabación. Podés hacer una edición casera o una edición profesional. La edición casera sería si te das un poco de ingenio para manejar la tecnología, lo vas a poder musicalizar, le vas a poder poner efectos de sonido, transiciones, incluso publicidad si quisieras. Y tener mucho cuidado con los derechos de música y los materiales multiformato, porque si utilizas una música popular, por ejemplo, una canción conocida, y vas a subir ese mismo video a YouTube, probablemente YouTube te lo va a bloquear porque hay derechos de autor que respetar. Para eso utiliza siempre lo que llamamos librerías de música de uso libre, o busca un músico amigo que pueda componer música especial para tu podcast. Sería un toque sensacional, sobre todo en esa apertura para darle un clima. Por ejemplo, YouTube tiene una librería muy completa de música gratuita que podés utilizar para tu podcast y también para los videos, y así te aseguras de que no vas a tener problemas de derechos de autor. Entonces, ¿cómo encontrás esa librería en YouTube? Simplemente busca youtube.com/librería libre de derechos. Eso lo buscas en Google, te va a aparecer la librería de YouTube. Para ir avanzando hacia el final, algunos detalles técnicos fundamentales para que tengas en cuenta. Primero, la importancia del código RSS. Este es un código que no es muy conocido por la mayoría, pero es básicamente como la huella digital, el documento de identidad, podríamos decir, de tu podcast, porque cada archivo, cuando vos lo subís, va a tener un código RSS. Eso es muy importante para poder posicionarlo mejor. Después llamamos lo que RSS significa justamente esto que está acá, ¿no? Really Simple Syndication, que es como una forma de entregar ese contenido para poder colgarlo, utilizarlo y que cualquier persona lo pueda escuchar, incluso lo pueda incrustar dentro de otra plataforma si vos permitís que así lo hagan, ¿sí? Y también hay procesos de sindicación que son validadores de este código o creadores de este código, como por ejemplo PowerPress o Libsyn, o validadores en general que podés buscar en internet para vos obtener este código RSS de tu archivo de audio. Te van a pedir ese código RSS que lo podés encontrar y generar con estas aplicaciones
Y es muy distinto subir un audio común versus crear un canal, porque cuando creamos un canal lo vamos a alimentar de contenido permanentemente. Si vas a hacer solamente un podcast y nada más, te sugiero que no promociones que estás haciendo un canal en Spotify, por ejemplo, si no le vas a dar continuidad. Todas estas estrategias de marca personal funcionan siempre y cuando tengan continuidad. También hay algo muy importante que es el nombre del podcast, un título corto, que sea bien claro para que la gente lo pueda identificar, la descripción y también la foto que va a acompañar la descripción de tu canal, que puede ser una foto tuya o puede ser un arte de diseño gráfico donde esté tu foto o no, pero sí tenga el nombre definitivo que va a tener tu canal. El Slack es como la denominación corta del canal, una breve descripción de qué trata tu canal. Este es un término técnico, pero es como una síntesis en una sola frase para saber de qué trata tu canal. Y palabras claves, que son como los hashtags que utilizamos en las redes sociales, que eso te va a permitir posicionarte mejor en cuanto al SEO, que es la ingeniería que utiliza Internet para posicionarte mejor y que las personas te encuentren mejor de acuerdo a esas palabras claves y hashtags. ¿Cómo financiás y monetizás un podcast? No es tan fácil monetizar un podcast, te lo quiero confesar, pero lo podés financiar en forma propia, como lo hago yo. Podés tener auspicios y patrocinio de una empresa. Por ejemplo, en mi caso, a veces me contratan para grabar podcasts para marcas o para una empresa en particular, para uso interno, para sus colaboradores y colaboradoras, como hago muy frecuentemente, y de esa manera monetizo mi forma de saber hacer podcast. Lo ideal sería poder conseguir publicidad o un auspiciante que entienda el interés del podcast. También podemos vender contenido de calidad. Así como se venden posteos en redes sociales, podrías vender contenidos reales, no contenidos puramente publicitarios, dentro del podcast. Si vos vendés contenidos que son 100% publicitarios, la gente se da cuenta de inmediato. Por eso es que no le gustan tanto ese tipo de contenidos. También puede haber podcasts de financiación colectiva o de micromecenazgos, de personas que donan un poquito para que lleven adelante ese proyecto, o una ONG para la que vos haces un podcast que pide donaciones para que se pueda hacer esto y, por ejemplo, financiar los costos de producción. Crear suscripciones, crear membresías, esto es algo que está en pleno auge. Vamos a tener muy pronto esas opciones de empezar a cobrar y que las personas puedan donar. De hecho, en mi web, si vos entrás en la parte de contenidos en el blog y a la parte de los libros gratis que entrego, vas a ver que hay un botón que dice donar, donde yo invito a las personas que si encuentran valor en el trabajo que les regalo, que les obsequio gratis, puedan donar a aquellos que quieran lo que quieran. Pueden donar en mi caso desde $1 en adelante, eso se hace directamente con PayPal. Te vas a llevar una sorpresa. Crear contenidos especiales y también un financiamiento indirecto o cruzado, como por ejemplo un fondo de financiamiento de podcast que exista a nivel mundial de alguna organización y que vos puedas aplicar para un proyecto internacional para poder llevar adelante tu proyecto de podcast, como por ejemplo hay organismos de Naciones Unidas que de vez en cuando sacan este tipo de financiamientos. ¿Cómo promover tu podcast? Para ir finalizando, en redes sociales, marketing digital y publicidad paga en este caso, este cruce de medios del que hablábamos, colaboraciones cruzadas con otras personas que tengan podcast, que sean creadores o creadoras de contenido, incrustaciones en tu propia web y otros soportes. Cuando digo incrustar, es como recomendar, por ejemplo, dentro de tu blog un podcast que va a aparecer ahí directamente. Vas a poder verlo en mi podcast dentro del blog de Daniel Colombo, danielcolombo.com. Vas al blog y ahí vas a ver que en cada artículo siempre te recomendamos un podcast, ¿sí? También podemos licenciar esos audios a radios web o a radios convencionales o a otros creadores. Esos archivos de audio se pueden volver a utilizar, se les pueden poner imágenes para subirlos como un video con imágenes, si estás vos solo o sola hablando, para subirlo como un video a tu canal de YouTube. Eso también puede ser muy interesante.
También obviamente a través de acciones de prensa y de relaciones públicas y también de registrar las grabaciones, lo que te decía hace un momento, que es ni más ni menos que ponerte a grabar con una cámara cada vez que estás en cámara. Entonces, llegados al final de este video, te quiero invitar a suscribirte a este canal de YouTube que tenés acá arriba con la campanita para que te avisemos de los nuevos videos, pero también suscribirte a mi podcast que están acá en amarillo, donde podés escuchar mi podcast. Recordá que se llama Liderazgo y Motivación. Y con esto me despido en el día de hoy. Déjame tus comentarios, tus dudas sobre podcast. Gracias a WeTalker por ser facilitador y productor de mis podcasts desde hace tantos años y hacer que de alguna manera estas ideas y mi voz llegue al mundo. Entonces, déjame tus comentarios, recomendá el video, deja tus preguntas y, como siempre te digo, gracias por acompañarme y hasta la próxima.